Leandro Santoro es candidato a legislador porteño por Es Ahora Buenos Aires. ¿Te preocupa esto? Mucho, mucho. La escalada de los discursos del odio, inevitablemente, Rolando, termina en violencia. Porque además es el clima de época, incentivado por el discurso del presidente, pero después empieza a filtrar también en las instituciones de la democracia, lo que vimos la semana pasada en el Congreso de la Nación. Diputados que se agreden físicamente dentro del recinto. Después creo que también, hay una característica de estos gobiernos de ultraderecha, que es la irresponsabilidad. Ellos hablan como si las palabras no tuviesen consecuencia, como si las reglas de juego del Twitter se pudieran aplicar claro, un día a la dice vida una real. cosa y otro día la contraria. Total. Y eso va generando un clima de convivencia más áspero, más agresivo, que puede terminar que va a terminar inevitablemente con una situación violenta. Ojalá que el presidente se dé cuenta que no es un panelista de televisión, que es el presidente de la República. Ojalá el gobierno se dé cuenta que tiene que decir por eso. Pero ahí abajo, primero, ¿quién lo frena? Primero él. Y después todos los que están abajo, como te decía recién, que se den cuenta que esto es un país. Y que es un país democrático, es una república democrática donde no hay lugar para la intolerancia. Pero ¿en qué punto se ataca a una investigadora del CONICET, de una disciplina muy precisa, muy sofisticada, que no tiene que ver con la política, no tiene que ver con nada de las cosas que a ellos les generan demonios, y se la convierte poco menos que en un personaje detestable que merece que le vayan a romper la casa? No es cierto que no tenga nada que ver con lo que ellos combaten. Ellos combaten... Sí, la universidad pública. Contra la universidad, pero también contra la ciencia. Pero no en vano en el mundo se lo llama terraplanista, porque son tipos, muchos de ellos, algunos diputados nacionales, que sostuvieron que la Tierra es plana. Bueno, por eso, entonces es cambalache, lo mismo burro que un gran profesor. Es que muchas veces uno escucha, incluso en los Estados Unidos, ¿no? El ministro de Salud de los Estados Unidos, el señor Kennedy, ministro de Salud de Donald Trump, salió a decir que no cree en la eficacia de las vacunas. Sí, y ahora tiene que lidiar con un brote de sarampión. De sarampión. Entonces está proponiendo hacer actividad física y no vacunar a los pibes. Entonces estamos en un mundo donde la posverdad se instaló, la irracionalidad aparentemente garpa en términos del entretenimiento político, pero, no tiene nada que ver con los valores democráticos que nuestra sociedad tiene. Nuestra democracia, Rolando, es una democracia que se construyó sobre la base de la tolerancia, el respeto a la diversidad y la convivencia pacífica. El presidente de la Nación... discutir y no pasar al acto. Por supuesto. Discutir, medir las consecuencias de las palabras y lo más importante de todo es entender que la verdad no te asiste solamente a vos. Porque acá lo que hay es un razonamiento fanático. Entonces los fundamentalismos siempre terminan en violencia. Cuando vos crees que los que están enfrente son todos unos hijos de puta que merecen ser destruidos y vos sos la representación de las personas de bien y te comiste ese viaje, bueno, lo que termina ocurriendo es que un día pensás que de verdad para que a la Argentina le vaya bien lo mejor que puede pasar es eliminar. Mañana es 24 de marzo, ¿a qué te hace acordar esto? Sí, claro. Sí, que por otra parte también el gobierno instala el revisionismo sobre la dictadura. El negacionismo. Porque, salir a discutir la cifra de los 30.000 desaparecidos va en el contexto donde ellos quieren suavizar lo que pasó en la Argentina. Y bueno, no somos ingenuos, ¿no es cierto? Quienes defendieron durante muchos años a los represores, en realidad lo que están tratando de hacer es blanquear un proyecto de país que tiene mucho que ver con esos valores de la intolerancia y la racionalidad, de una sociedad desigual, de una sociedad que no reconoce en el otro un par, porque son jerárquicos. Vos fíjate, una de las cosas que más me asustaban a mí del candidato Milei era cuando él se autodefinía como superior estética, moral y políticamente. Y estaba todo el tiempo necesitando subrayar la inferioridad de sus adversarios. Ese razonamiento es un razonamiento muy peligroso, Rolo. Porque, la democracia parte de una premisa básica, que es que todos somos iguales. Lo ejecutó cuando llegó a ser presidente. Ni hablar. Los que no pensaban como él eran mandriles. Claro. Por eso sin contar las metáforas anales, digamos. No, por eso. Entonces, y acá viene otro elemento que es el tema de la crueldad y de la necesidad de humillar al otro. Y te voy a decir una cosa, y no solamente es responsable el gobierno, sino también el sistema político que naturaliza este tipo de cosas. Y una parte... O que dice, bueno, es una táctica, pero bueno, es medio de mentirita. No, claro. Cuando vos ves que a una investigadora del CONICET le van a romper la casa a la vieja, ya deja de ser una exageración y una mentirita. Sí, pero pasa todos los días. Pasa todos los días. Las amenazas son cruzadas, son constantes. Pasa en la Cámara de Diputados, pasa en la calle, pasa en todos lados, Rolo. O sea, yo creo que ustedes hacen muy bien en mostrar el caso de esta doctora,
pero también seamos conscientes que es un caso de tantos que uno escucha todos los días. Porque, insisto, el fanatismo, como cualquier tipo de fanatismo, el político, el religioso, cualquier tipo de fanatismo, inevitablemente conlleva la violencia, el uso de la violencia. Por eso, a las piñas en el mejor de los casos. Sí. Digo, en la Argentina se construyó la imagen de un enemigo al cual había que aniquilar y eso derivó en el Estado terrorista. Insisto, mañana es 24 de marzo. La guerrilla ha aniquilado a los enemigos. Sí, pero son dos discusiones distintas. A ver, el rol de la guerrilla, o si querés, de las organizaciones armadas, obviamente que tiene que ser discutido y que se ha discutido mucho en la Argentina. Vos sabés cuál es mi procedencia. Yo provengo del alfonsinismo. Digamos, yo siempre creí y defendí las ideas de la democracia y de la libertad y de la vida. Digamos, la defensa de la vida por sobre todo. Pero es incomparable lo que puede hacer, no en la democracia argentina, en cualquier democracia del mundo y en el sistema legal, lo que hace el Estado. Exactamente. Sí, claro, entonces, lo que hubiese correspondido frente al accionar de organizaciones armadas en democracia, fundamentalmente, era darles un juicio justo y la posibilidad de un juicio como en cualquier otro orden constitucional. Como sucede en Italia, exactamente. Eso no fue lo que ocurrió. Entonces, más allá de ese debate, que es un debate, por supuesto, siempre interesante y necesario de dar, a mí me parece que lo que hay que subrayar acá es la responsabilidad del poder político. Y hay que subrayar además algo que está atrás de todo esto, que es, como te decía recién, es la intolerancia y la idea de que hay algunos que son preclaros, iluminados, que son los dueños de la verdad, que tienen derecho de imponerte al otro su forma de ver las cosas. La democracia, Rolo, parte de la premisa que nadie es dueño de la verdad y que todos tenemos una parte de la verdad y que estamos obligados a negociar. Un consenso. Un consenso porque inevitablemente, por una cuestión hasta de perspectiva, hasta tu peor enemigo tiene una posibilidad de tener parte de la razón en una lógica argumental que puede compartir uno con vos, ¿me entiendes? Pero el gobierno puede decir, yo tengo una minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado y estoy sacando leyes por consenso. No, ellos sacan leyes comprando senadores, comprando diputados, apretando gente. No siempre. Y bueno, mirá lo de Cuader, por ejemplo. Sí. Mirá lo de Pagano, cómo la están apretando. Mirá lo que hicieron con el diputado Sago. ¿Por qué terminaron las trompadas? Porque le dijeron, Oscar, levántate de acá. Lo fueron a apretar en vivo. No tiene antecedentes esto, nunca lo vi. Bueno, eso sin contar el audio de Menem. El audio de Menem, pero tantas otras cosas. Hay una práctica muy común. Vos hablás con los diputados que acompañan estas leyes y en general siempre, algunos hasta lo hacen, te iba a decir en general, atrás del recinto te dicen que no coinciden, pero que bueno, que la gobernabilidad, empiezan a esgrimir argumentos. Pero ya en la última sesión, donde votamos el apoyo al DNU para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que es evidente, pero a ver, es inconstitucional y viola una ley argentina, algunos diputados incluso en su propio discurso en el recinto decían que estaban haciendo mal lo que estaban haciendo, pero que lo iban a hacer igual. Sí. Entonces, es enloquecedor. Porque vos tenés gente que te dice una cosa y hace exactamente lo contrario. Y el sistema político y el sistema mediático... ¿Es por miedo que se vaya todo el carajo? Yo creo que es por miedo a la represalia. Porque, a ver, un presidente tiene autoridad, obviamente, y él tiene, en este caso el presidente Milei tiene todo el derecho del mundo a fijar una agenda, a construir consensos, pero yo no conozco a nadie que me haya dicho, que haya comentado públicamente que pudo consensuar, incluso dentro del propio bloque oficialista, algún tipo de posición de esta naturaleza. En general, muchos diputados se enteran en el recinto de lo que tienen que votar. Es como una dinámica de alineamiento automático. Base, con todo su quilombo, perdió un montón de artículos. Ahí hubo un grado de negociación. Se cayó. Sí. Bueno, sí, y además también eran inconstitucionales. La ley base, Rolo, fue un papelón. Sí, está bien, pero eran 600 artículos, quedaron 200. Sí. Hubo un grado de consenso. No es que hubo un grado de consenso. Lo que trajeron verdaderamente era un papelón, en un absurdo. A mí me pasó, yo estaba en las comisiones, de hablar con todos los ministros, hasta con Patricia Bullrich, diciéndole acá dice tal cosa, y los tipos no sabían lo que decía la ley, te lo juro por mis hijas. Yo te digo, esto que te estoy contando por ahí parece una exageración de un político en campaña. Yo sé que la gente desconfía. Créeme lo que te digo. O sea, había artículos que hablaban de materias específicas de los ministros que venían a defender que no sabían. Bueno, ¿por qué la elección de Buenos Aires se ha convertido casi en una elección nacional? ¿Porque es el primer round? Bueno, a ver, en principio porque también se está empezando a ver un fenómeno que es muy interesante, que es la fractura de un bloque de poder. En la ciudad de Buenos Aires hay una novedad, que es que la coalición que gobierna la Argentina, donde obviamente está la Libertad Avanza, el PRO y un sector de la centroderecha, se rompe en la ciudad. Entonces la gente se pregunta por qué. ¿Por qué quienes votan en conjunto? Bueno, ¿cómo fueron juntos a la elección del 2023?
algunos sí fueron juntos. O sea, hay distintos sectores. No, en la ciudad, digo. No, pero... Marra por un lado. Sí, pero por ejemplo Larreta era parte de la coalición del PRO, ¿no es cierto? Y ahora no está, y hay sectores que estaban... Ah, se rompió en 3. Claro, y Marra estaba dentro de la coalición de la Libertad Avanza. Claro, entonces, si vos te pones a pensar, se fracturó todo. Se fractura todo porque en la ciudad de Buenos Aires, además de discutir el poder, se está discutiendo un botín. Y porque todo el mundo se da cuenta que el abandono de esta ciudad obliga incluso a los socios de Jorge Macri a mostrarse como opositores al gobierno que ellos integran. Es muy raro lo que está pasando acá. ¿La ciudad tiene problemas de plata? No tiene problemas de plata. No. Digo, las provincias tienen, porque le cortaron fondos. ¿La ciudad tiene problemas de plata? No, la ciudad lo que tiene, es un problema de mirada. La ciudad no tiene una mirada inclusiva, no tiene una mirada... ni siquiera tiene una mirada de eficientismo. Durante muchos años, Mauricio Macri creó un concepto que era la idea de un partido que estaba a favor, el PRO. Y en algún momento dejaron de ser PRO para pasar a ser anti. Y se empezaron a acostumbrar a ganar elecciones con el antiperonismo, con el antiquinerismo, con el anti. Y eso hizo que sus funcionarios sintieran que los errores de gestión no tuviesen costo. Sentían que se podía mandar cualquier cagada. Que alcanzaba con putear al peronismo y ganaba. Entonces, asustemos, que total vale todo en la ciudad de Buenos Aires. Ese modelo es un modelo que empieza a entrar en crisis ya el año pasado, en realidad en el 23, cuando nosotros hacemos una elección histórica, porque nosotros ponemos en discusión los negocios de la ciudad, los negocios inmobiliarios, los negocios de las concesiones, ¿viste? Y además venimos a plantear un modelo de ciudad humana. Ya en ese momento nosotros veíamos los 2 últimos años del gobierno de Larreta empezaban a fallar cosas y el último año fue terrible. Pero lo que uno puede decir también, pero está bien, pero la ciudad, cuando vos cruzas la General Paz, del otro lado se está peor. Es incomparable lo que pasa de un lado del otro, porque las unidades políticas y el volumen de negocio... La inseguridad, los hospitales, las escuelas... Sí, pero el rol es incomparable. La ciudad de Buenos Aires son 204 kilómetros cuadrados, repito, 204 kilómetros cuadrados y tiene un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares. O sea, es incomparable. La ciudad de Buenos Aires no se tiene que comparar con La Matanza, se tiene que comparar con París. Por el PBI, por las características de la ciudad, por el nivel de recaudación. La mayoría de las empresas nacionales liquidan acá ingresos brutos, porque además es una ciudad que tiene... O sea, no tiene problema con los fondos que cortó Milei. No, para nada. No solamente no tiene problema, sino que además... No debería estar en ajuste. No, es una ciudad, en todo caso, el problema que tiene es que gastan mal los recursos públicos de los porteños. Se cobran muchos impuestos, pero se gasta muy mal. El problema de la ciudad de Buenos Aires hoy... ¿Qué faltas para vos? Primero, una mirada sobre qué proyecto de ciudad querés. El PRO Eso puede ser un poco guitarrero. No, pará, te lo digo por qué. Para que se entienda concreto. Y no es guitarrero, más bien todo lo contrario. Nosotros propusimos un proyecto para remodelar el microcentro, para transformarlo en un barrio residencial para estudiantes. El PRO ¿No están haciendo eso? No. Lo hicieron sin contraprestación, dan beneficios fiscales a los bancos para que remodelen las viejas oficinas que usaban antes de la pandemia y los utilicen ahora como pisos de lujo. ¿Te das cuenta cómo la visión de la ciudad es importante, Rolo? ¿Entendés lo que digo? Una cosa es mirar los negocios, otra cosa es mirar la gente. Tomaron nuestro proyecto que decía, muchachos, después de la pandemia el microcentro cambió, hay muchos metros cuadrados vacíos, que el Estado le dé beneficios fiscales a esas empresas, pero que las empresas se comprometan a poner esos departamentos en un parque de alquiler para personas comunes. No, ni siquiera Airbnb, lo que nosotros decíamos, hay una crisis de vivienda, aprovechemos esta oportunidad. La ciudad toma nuestro proyecto, da esos beneficios fiscales, lleva adelante el programa, pero en lugar de ponerle la condicionalidad del beneficio a la sociedad, lo pone sin condicionalidad. Entonces, explícame vos cuál es el sentido de que los porteños le paguemos, por ejemplo, al Banco Santander, la posibilidad de que refaccione sus oficinas para que después termine siendo un emprendimiento de lujo. ¿Cuál es la explicación? No, ninguna. Entonces, ¿te das cuenta cómo es un problema de visión? Yo no soy guitarrero, no digo boludeces, no vengo a improvisar, yo estudio, sé lo que te estoy diciendo. Estos tipos miran los negocios, no miran a la gente. Y te puedo asegurar que con todo es igual. Permanentemente nosotros estamos denunciando esto. Todo lo que fue el código urbanístico, la discusión con Larreta durante muchos años, ¿con qué tenía que ver? Y con la necesidad de apostar a un mercado especulativo para transformar metros cuadrados en dólares, como un sector de la economía argentina no podía dolarizar sus activos, entonces la ciudad de Buenos Aires se terminó transformando en realidad en una fábrica de dólares. ¿Cómo hacemos para transformar pesos en dólares? Construimos viviendas de lujo que están vacías, 200.000 departamentos vacíos. ¿Y eso sobre qué impacta? Sobre el mercado de viviendas de alquiler de las personas comunes.
Sí, y además ahora hay una crisis, porque ya no viene el turismo, porque Buenos Aires está cara, la Argentina está cara, Claro. y ya no es negocio hacer un alquiler temporal a turistas. ¿Y por qué no hay tanto quilombo ahora con las construcciones que y típicamente teníamos problemas en barrios como este, en Palermo o en Núñez, por ejemplo? Porque también el tipo de cambio desincentiva la construcción, entonces hay muchas obras paradas. Pero el problema sigue estando, ¿entendés? Entonces, digo, hay un problema de visión. Ellos verdaderamente no tienen una visión humana y sensible de las cosas. Por ejemplo, hay un problema con la basura. ¿Qué dice el jefe de gobierno? Es una cosa que no lo puedo creer, Rolando. No, el problema que hay en la ciudad de Buenos Aires es la pobreza. A ver, la basura no tiene que ver con la pobreza. Ellos, cuando muestran los videos del equipo del gobierno de la ciudad limpiando la ciudad, llegaron a mostrar personas con el uniforme del gobierno de la ciudad, con hidrolavadoras, sacando a homeless, a personas en situación de calle, con una hidrolavadora y mostrando cómo quedaba limpia la ciudad después que esa persona salió del lugar donde estaba. Primero eso es un pero la cantidad de homeless es un problema. ¿Qué se La hace gente en con situación de calle sí es un problema del aumento de la pobreza. La basura no. El problema de la basura es que no controlan las empresas, Rolando. Que las empresas laburan menos. Ese es el problema. Es una mentira lo que están diciendo estos tipos. Y el problema de la pobreza se debe a que apoyaron un gobierno que generó una recesión de la puta que lo parió y lo que está provocando es un aumento de los niveles de pobreza. Está bien, pero que la gente que revuelve los contenedores, vos no le podés pedir que después te dejen la basura ordenadita. Aumentar la frecuencia del limpiado. Porque, a ver, problema está. ¿Vos te acordás de lo que fue la salida de la pandemia? Había pobreza ahí, un montón. Los niveles de pobreza. ¿Y vos viste la ciudad tan sucia como ahora? No, es uno de los grandes debates, de hecho. Pero ¿por qué está sucia? No es porque aumenta la pobreza. Porque, a ver, que aumenta la pobreza tiene obviamente un impacto sobre la ciudad. Esto que decís vos, el cartoneo, bueno, todo esto. Pero el problema, en otros momentos también tuvimos y nunca vimos la cosa como está ahora. Hoy te pongo otro ejemplo. Pusieron los contenedores antivandálicos. Caballito, Rosario al 100. Esos contenedores antivandálicos, le digo a la gente que no es de la ciudad de Buenos Aires, son unos contenedores que están pensados para que la gente no se pueda meter adentro a sacar la basura, entonces tiene un sistema. Bueno, como no conocen la ciudad, Rolo, no entra la basura de los consorcios. Las bolsas grandes. Las bolsas grandes quedan abajo. Acabo de subir en mis historias de Instagram, perdóname que te pase el chivo, métanse, Leandro Santoro, está en las historias de Instagram, lo que pasa sobre Caballito hoy. Un portero me lo mandó, Leandro, mirá lo que pasa, no nos entran las bolsas. No conocen la ciudad, no la viven, no son de acá, no la quieren, no hablan con la gente, es un problema enorme. Entonces, ¿qué es? Y yo no sé si hay un negocio atrás de eso, pero otra, Rolo. ¿Cuándo viste vos que un gobierno que lleva 20 años gobernando inaugure renders digitales hechos con tecnología de inteligencia artificial? ¿O qué es la línea F? ¿O el puente este circular? Escuchame, Rolando, están haciendo campaña. El anuncio. Pero hacen campaña, te muestran. A ver, hoy la ciudad, le digo también a la gente del interior, este es un canal muy federal, lo ven en todo el país. Si vos caminás por la ciudad de Buenos Aires, ves todo empapelado con anuncios de la línea F. ¿Lo has visto vos? Sí, sí, claro. Al futuro, qué suerte la línea F. Mauricio Macri le mandó un tuit a Jorge Macri diciendo: te felicito por la línea F, llega a la cancha de Boca. Hablan en presente. Rolo, la línea F no existe. No hicieron un pozo, no está la licitación, no se la adjudicaron a nadie. ¿Y es verdad que ya se la había anunciado? La anunciaron hace 15 años que la anunciaron. También subimos otro video, el último que me acuerdo, Larreta en el 2015, 28 de abril de 2015, en C5N, Larreta anuncia la línea F. Pero antes ya la había anunciado también Mauricio. ¿Y por qué Larreta va por afuera del PRO? A ver. ¿Son dos maneras de ver la ciudad? Pero si Jorge Macri era ministro de Larreta. Sí. No, a ver, yo creo que lo que está pasando acá es que están peleando por el mismo botín, como dijo Patricia Bullrich. Y pongo el ejemplo de Patricia Bullrich porque fue ella el que lo dijo y nadie la desmintió. ¿Entendés? A ver, es muy raro lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires porque Horacio lo pone a Jorge como ministro de gobierno, siendo que Jorge en ese momento era intendente en ejercicio. Pidió licencia. No pasa en ninguna ciudad del mundo esto. El tipo después además lo termina acompañando y como la gestión se va a pique, pero la gestión no se va a pique porque Jorge es vago o porque trabaja menos que él, se va a pique ya el último año de Larreta porque se dedicaron a hacer campaña nacional y a recolectar para la campaña nacional. Mirá lo que te digo con una fuente inobjetable. Eduardo Palladini, editor de Clarín, hace 2 años atrás publica en el diario un off que obtiene sobre importantes dirigentes del PRO en un congreso donde iban a resolver las candidaturas. Entonces Eduardo publica:
le pregunto a uno de los funcionarios si existía la posibilidad de que lo apoyen a Martín Lustó. A lo cual me responden, ¿vos te pensás que estamos locos? ¿Que le vamos a regalar esta caja a los radicales con la que financiamos 2 campañas presidenciales? Ahí tenés la explicación de por qué está en crisis todo. Porque se dedicaron, porque la usan como un trampolín a la ciudad. Porque no la quieren, porque no la aman, porque no les interesa a la gente, les interesan los negocios. Pero ni siquiera es que pienso que lo hacen de perverso. Se acostumbraron a hacer así porque hace muchos años que funcionan así y no tiene costo. Mirá lo que te cuento del microcentro, mirá lo que te cuento de la gente en situación de calle. La ciudad ha sido la que permitió que De la Rúa fuera presidente, que Macri fuera presidente, y por eso Larreta también pensaba que era la continuidad lógica de gobernar la ciudad y ser presidente. Y con toda la guita que puso, terminó perdiendo la interna con Patricia Bullrich porque la ciudad no estaba funcionando bien. Entonces el problema, ¿sabes qué? No es la mala gestión de Jorge, es el sistema que armaron estos tipos hace 18 años, que no da para más. Porque inclusive yo te voy a reconocer, hay muchas cosas que el PRO hizo bien en esta ciudad. Tuvo una agenda propia de desarrollo. A ver, que el Metrobús aportó soluciones, no lo podemos negar. Que las bicisendas eran un reclamo nuestro y que los tipos tomaron, no lo podemos negar, lo llevaron adelante. A ver, hay gente, por ejemplo, que te reconoce el soterramiento del tren, o sea, no, el viaducto del tren. Sí. O sea, hay cosas que funcionan, por supuesto que hay cosas que han hecho bien. Pero en algún momento dejaron de apostar a eso. ¿Y la seguridad? Rolo, porque también siempre la cosa es, la gente que viene de provincia acá sabe que en provincia te tienen que andar mirando todo el tiempo para los costados porque hay un problema mucho más grave de seguridad que en la ciudad de Buenos Aires. Con todo lo que pasa acá. ¿Cuántas manzanas tiene la ciudad de Buenos Aires? Y debe tener 2.000. 12.000 manzanas. Ah, manzanas, mira. ¿Cuántos policías tiene? 27.000. Ah. Tiene más de 2 policías por manzana. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Está bien. Pará. Administrar una ciudad de 204 kilómetros cuadrados no es lo mismo que administrar cualquier provincia. Segundo, no controlan la policía de la ciudad. El quilombo este de Jessica Sirio, había 7 policías de la ciudad involucrados en la extorsión. Sí. Cuando se empezaban a fugar los presos a principio de año, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le echó la culpa a la policía y descabezó a toda la cúpula. Y se volvieron a fugar. En los últimos 6 años hubieron 6 ministros de seguridad. No, y además que no se ponen de acuerdo con Patricia Bullrich, que la reciba a los presos en el servicio penitenciario. ¿Y de qué partido político es Patricia Bullrich? Sí, ya sé. ¿Del PRO? Era. No sé, pero a ver, son todos del PRO. Patricia Bullrich, por lo menos, más allá de que está más cerca... No, es que esa discusión era con el albertismo, que decía que no le reciben los presos, pero continuó con Patricia Bullrich. Y después la otra cosa que es insólito, Rolo. La gente desconoce que muy cerca de su casa, porque hay 100 cárceles clandestinas, hay un centro de detención con presos comunes, muchos de ellos muy peligrosos. Claro. Es una cosa... A ver, yo te hago una pregunta, algunos Rolo. Con condena, ¿eh? Muchos con condena y algunos con condena de homicidio. ¿Me puedes explicar qué esperan estos tipos para hacer lo que tienen que hacer? ¿Qué necesitan? ¿20 años más para hacer? ¿Por qué no construyen una cárcel? Pregúntaselo a Larreta y pregúntaselo a Macri y a Patricia Bullrich. Porque no da rédito construir una cárcel. Está construyendo una en Marcos Paz. Claro, están ampliando. Ya habían tenido... Supuestamente la tendrían que haber entregado ¿Por qué en el 2020. no se hacen cargo de Devoto? Bueno, porque justamente ahí, ni eso yo coincido, Devoto se tiene que trasladar. O sea, ¿Tampoco se traslada? Por supuesto. Para eso estaba Marcos Paz pensada. Es tan pensada. grotesco lo de Devoto, sí, que enfrente a la cárcel hay una academia de esgrima tumbera. Sí, ya sé. Yo daba clase en Devoto. Por la UBA. ¿En la esgrima tumbera? ¿Daba clase? No, boludo. Ah. Es lo que falta. Te pido que me hagas una exhibición, si es así. No, daba clase en el CUD. Yo, sí. Claro, contémosle a la gente. Yo fui docente durante 10 años del centro, en realidad de la UBA, y fui al Centro Universitario de Devoto, conozco perfectamente y además ya dejé de ir porque ya no me dan los tiempos, pero ya al final yo era conocido, salía de la cárcel y me agarraban todos los vecinos. A putearte. Y para decir, no, pero a ver, y eso, a ver, el PRO tomó esa agenda, lo hicieron bien. Ellos se dieron cuenta que había que trasladar la cárcel y de hecho... Con Macri presidente, porque también no nos olvidemos que en algún momento acá gobernó Macri, Horacio y María Eugenia de la provincia de Buenos Aires, ellos 3 tenían mucha capacidad para resolver quilombos como esto con mucha velocidad. Y en ese momento habían asumido... Así se hizo el Paseo del Bajo. Claro. Paseo del Bajo... Y el viaducto. Paseo del Bajo que se hizo dándole el tramo más caro al primo hermano de Macri como constructor. ¿Por qué no se hace subte? Porque no pueden coimear a las empresas ni darle a las empresas amigos de ellos. Hicieron el Paseo del Bajo porque se lo dieron a Calcaterra.
¿No? Bueno, muy bien. Dicho lo cual, continúo con el tema de la cárcel. Tendrían que haber ampliado la cárcel de Marcos Paz, para lo cual tenían guita, qué sé yo, y ahí tendrían que haber trasladado, como se había comprometido el PRO, la cárcel de Devoto, y tendría que haber ampliado un poco más para poder empezar a relocalizar precios, siempre con la lógica de que la ciudad necesita la transferencia plena de facultades tal cual la autonomía así lo reclama. No lo hicieron. Pero en 18 años tampoco pensaron un sistema para alojar presos en alcaldías. Digo, hay un montón de terrenos en la Ciudad de Buenos Aires que son muy aptos para eso, que podrían haberlo hecho. No lo hicieron porque los tipos en realidad hacen solamente lo que les sirve para la campaña o lo que le indica el focus group. Todo está pensado en términos de focus. ¿Por qué no hicieron subte? Porque va por abajo, porque demora, porque las empresas que ellos conocen no hacen subte. ¿Me entendés? Entonces tienen que contratar eso. Pero Buenos Aires ha perdido un tiempo hermoso. En Santiago hoy tiene más subte que la Argentina. Río de Janeiro creo que tiene más subte que Buenos Aires. Claro, México. México ni hablemos. Sí, Yo sé, cuando Argentina Buenos Aires fue la primera ciudad que tuvo subte en toda América Latina. Sí. ¿Sabés lo que hay que hacer antes? Que para mí es clave. Ojalá algún día nosotros podamos hacernos cargo de esta ciudad, gobernarla y poner en marcha un plan de expansión. Es el día que me vas a dejar atender el teléfono. Nunca, jamás. ¿Sabes? Tengo un galpón lleno de todo lo que dijeron lo mismo. Uno incluso el presidente, mira. Sí, pero no, conmigo no va a pasar eso. Te quiero mucho y te valoro mucho. Rolo, el subte llega solamente a 24 de los 48 barrios. Toda la parte oeste de la ciudad no está conectada. Pero lo primero que tendrían que hacer es sacar el asbesto y poner escaleras mecánicas y ascensores, porque solamente la mitad de las estaciones de subte son accesibles para las personas. Pero los ascensores después los vandalizan y no funcionan. Escalera mecánica, no, pero a ver, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué no ves personas con discapacidad ni adultos mayores? Mi vieja, por ejemplo, que vive ahí en Avenida La Plata y Valle, no puede tomársele. Está bien, pero hay un punto donde vos, celebro que existan los ascensores, no funciona ninguno, están todos vandalizados, pintado, arruinado, roto. ¿Sabés por qué me estás haciendo este comentario? Porque vos también te acostumbraste a 18 años del gobierno del PRO, entonces todos tenemos la idea de que no se puede hacer. ¿En qué ciudad del mundo, con el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires, la gente se acostumbra, no que no haya ascensores para las personas con discapacidad, que no haya escalera mecánica, a que la mitad de la red, y te voy a decir una cosa, Rolo, se votó una ley en la legislatura porteña que obliga al gobierno, y ellos también la votaron, que obliga al gobierno a hacer accesibles las estaciones, no lo hicieron. Entonces todo es una joda, ¿me entendés? Todo es una joda. Y lamentablemente todos nos acostumbramos a que estos tipos, bueno, viste, a ver, la ciudad de Buenos Aires puede soñar de verdad con volver a ser la capital cultural de América Latina, ser una ciudad pujante, generar inversiones reales para mejorar la calidad de vida de la gente. No puede ser que esté todo el tiempo la idea de comparándose con provincias pobres o con conurbanos, con municipios pobres del conurbano. Esta cosa que hicieron los del PRO en los últimos años para justificar su incapacidad y su ineficiencia, de decirle a los porteños que no se puede hacer lo que en algún momento ellos se comprometieron a hacer y que incluso en algunas oportunidades lograron hacer. Porque te guste o no te guste, los tipos en algún momento llevaron adelante... cambiaron el modo de gestión y muchos copiaron la gestión del PRO. Por supuesto, yo creo que igual generaron una sociedad más desigual y más injusta. Pero que me entienda esto la gente. Yo puedo tener diferencias ideológicas con la derecha, pero puedo reconocer valores... Una cosa bien hecha. Claro, ¿me entendés? Puedo decir, che, no sé, el subte tendría que llegar, en vez de, no sé, hacer la línea F, tendrían que hacer la G para tratar de aliviar también a otro sector de la Ciudad de Buenos Aires o expandir todo más hacia el oeste. Pero eso es una discusión política legítima. De gestión. No está pasando eso. Lo que está pasando acá es que estos tipos directamente le mienten a los porteños. Le mienten. Ayer hablaba con una persona que vivía en la provincia de Buenos Aires que no terminaba de entender cómo tolerábamos que hicieran la campaña de publicidad que están haciendo sobre la línea F, no sin hacer un pozo, Rolo. No armaron nada. Nada. No está la licitación, no está adjudicado, no hay estudio de factibilidad. Es un anuncio de campaña. Pero hermano, lo estamos pagando todo. Pero es un anuncio de campaña. Bueno, no, está mal. Pero lo mismo, a ver, con todo es igual. Lean, gracias por venir. Gracias por la invitación.